Caballo se vuelve loco al ver a una chica, pero el motivo deja a su dueño en shock. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. Bandolero, un caballo imponente de pelaje brillante y músculos bien definidos, era el resultado de meses de duro trabajo y una fortuna invertida. Sergio no había escatimado nada. Contrató a los mejores entrenadores, veterinarios, fisioterapeutas equinos e incluso a un especialista en psicología animal. Era un proyecto que no podía permitirse fracasar, pero al mirar al animal a los ojos en ese momento, Sergio sintió algo extraño, algo que no quería admitir, un cierto agotamiento, casi como si Bandolero suplicara alivio. El caballo no parecía tener la misma energía vibrante que mostraba en los entrenamientos. Su respiración, aunque controlada, era pesada, y la forma en que pisaba el suelo de la pista denotaba una profunda fatiga. Sergio trató de apartar estos pensamientos. Son solo los nervios previos a la carrera, se dijo a sí mismo como un mantra mientras alisaba la melena de Bandolero. Pero en el fondo sabía que la presión a la que había sometido al caballo era inhumana. No podía evitarlo. Todo estaba en juego. No era solo el dinero que había apostado en aquella carrera, una cantidad absurda que apenas podía admitir ni siquiera ante sí mismo. También su reputación, su carrera y, sobre todo, su vanidad. Tenía que ganar. No solo para demostrárselo al mundo, sino para demostrarse a sí mismo que seguía siendo ese despiadado hombre de negocios que nunca fallaba. El estadio era un caos organizado. Los apostantes gritaban sus números favoritos. Las voces se superponían en un frenesí de expectación. Algunos llamaban a Bandolero el caballo del siglo, el favorito indiscutible. Otros, más escépticos, le miraban y hablaban entre ellos, como si sintieran lo mismo que Sergio intentaba ignorar. La fatiga de un caballo llevado al límite. Había algo en aquel día que parecía fuera de lo común. Sergio lo sintió en la piel. Era una sensación, una punzada de inquietud que no podía ignorar por mucho que lo intentara. Al otro lado de la pista, los demás competidores también se preparaban. Cada caballo parecía un monumento a la fuerza y la velocidad, pero ninguno era tan impresionante como Bandolero. Sergio observaba a sus rivales con una mezcla de desprecio y ansiedad. Ninguno tiene posibilidades, se dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Pero la verdad era que sabía que, a pesar de todo el dinero y el esfuerzo, podía pasar cualquier cosa. Cualquier error, cualquier distracción podía costarle todo. Miró el reloj. Faltaban 30 minutos para la salida. El sudor empezaba a resbalarle por la frente, a pesar de la brisa fresca que corría por el hipódromo. Intentó distraer su atención, comprobando por quinta vez el estado del equipo de Bandolero. La silla estaba perfectamente ajustada, el arnés era de lo mejor que se podía comprar, nada parecía fuera de lugar. Aún así, el corazón le latía con fuerza. La presión de años de ambición y codicia estaba allí, aplastándole. «Tienes que ganar, Bandolero», le dijo Sergio, más a sí mismo que al caballo. Sabía que esas palabras no significaban nada para el animal, pero de algún modo decirlas en voz alta aliviaba el peso que sentía en el pecho. Se acercó a la cabeza de Bandolero y apoyó un momento la frente en la del caballo, como si intentara conectar con él. «Te he traído hasta aquí, ahora tienes que poner de tu parte». El ambiente en el hipódromo bullía de expectación. Las abarrotadas gradas parecían vibrar con la energía de los espectadores, mientras los vendedores llamaban a gritos la atención, ofreciendo de todo, desde bebidas frías hasta banderas con los colores de sus caballos favoritos. En medio de este caos organizado, una figura pasaba desapercibida para casi todos. Esther, una chica de 16 años con el pelo dorado y una mirada soñadora, que caminaba por los pasillos en silencio, absorbiendo cada detalle. Era una extraña en aquel mundo. Sus sencillos zapatos estaban polvorientos, su ropa era demasiado modesta para el lujoso y ostentoso entorno, pero sus ojos brillaban de admiración y curiosidad. Esther nunca había estado en un lugar tan grande y lleno de vida. Era como si todos los sueños de su infancia estuvieran allí, delante de ella, tomando forma. Para ella, los caballos no eran solo competidores, eran criaturas majestuosas, compañeros leales, casi mágicos. Y fue en ese estado de fascinación cuando vio a Bandolero por primera vez. O eso pensó durante un breve instante. Cuando lo vio, algo se paralizó en su interior. El caballo, con su pelaje brillante y su aspecto imponente, era idéntico a Caballero,
El amigo que había criado desde niño, pero que había desaparecido hacía 2 años, dejando un vacío irreparable en su corazón. Esther se detuvo en medio de la multitud, sintiendo que el mundo a su alrededor se disolvía. Era él. Tenía que ser él. «Caballero», dijo, la palabra escapando de sus labios como una plegaria, casi inaudible. Pero el caballo, a muchos metros de distancia, levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un instante que pareció eterno, el tiempo se detuvo. «Caballero», gritó esta vez, con la voz cargada de emoción. El sonido recorrió la arena como una flecha, atrayendo la atención de algunas personas, pero sobre todo, golpeando directamente a Bandolero. El caballo, que hasta entonces había estado tranquilo, perfectamente alineado y listo para la carrera, se agitó de repente. Relinchó ruidosamente, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que sobresaltó a los cuidadores que le rodeaban. «¿Qué le pasa?», gritó Sergio, que observaba la escena de cerca, alarmado por el inusual comportamiento del animal. Bandolero ignoró todas las órdenes, los gritos y los intentos de los cuidadores por retenerlo. Solo tenía un objetivo: alcanzar aquella voz que parecía llamarle desde un lugar que no entendía, pero que sentía profundamente. Esther apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo cuando vio a Bandolero corriendo hacia ella. El público estaba conmocionado. La gente se levantaba de las gradas y un murmullo crecía rápidamente, pero ella no oía nada. Era como si solo existieran ella y el caballo. Cuando se detuvo justo delante de ella, Esther no pudo evitar las lágrimas que brotaron de sus ojos. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», le dijo, con voz temblorosa, mientras le tendía suavemente la mano. Bandolero, o caballero, como ella le llamaba, bajó la cabeza y le acarició la palma de la mano, como solía hacer cuando era un potrillo. Era él. No había ninguna duda. Mientras Esther y Caballero volvían a conectar en un momento cargado de emoción, Sergio observaba la escena desde lejos, incapaz de dar crédito a lo que veían sus ojos. «¿Qué demonios está pasando?», gritó, su voz cortando el aire. «¿Quién es esta chica?». Pero nadie tenía respuestas. El que se suponía que era su caballo campeón estaba ahora completamente fuera de control, ignorando a todos a su alrededor, excepto a la chica. Y entonces ocurrió algo aún más increíble. Bandolero se agachó para que Esther pudiera subirse a su lomo. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par. «No, no lo hagas», gritó, pero era demasiado tarde. Esther ya estaba montada, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el caballo salió disparado. El sonido de los cascos de Bandolero golpeando el suelo resonó en la arena mientras corría como si su vida dependiera de ello. El público observaba atónito, sin saber si se trataba de una carrera o de un accidente. «¡Que alguien los detenga!», gritó desesperado Sergio, corriendo tras el caballo, pero sus gritos se perdieron en el aire. Bandolero, con Esther a lomos, sobrepasó los límites de la pista, avanzando hacia las colinas que rodeaban el hipódromo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. A Sergio le pareció como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Estaba inmóvil, sin aliento, con el corazón acelerado. Su caballo, su mayor apuesta, su mayor inversión, había desaparecido con un desconocido. «Esto no puede estar pasando», se dijo, sintiendo una mezcla de rabia, desesperación e incredulidad. Mientras el público se dispersaba poco a poco, todavía comentando el incidente, Sergio ya sabía que la carrera estaba perdida. Pero no podía rendirse. No podía dejar que todo acabara ahí. «Voy a encontrarte», dijo entre dientes, mientras miraba en la dirección en la que el caballo y la chica habían desaparecido. «Y voy a recuperar mi caballo, cueste lo que cueste». En aquel momento, Sergio aún no se había dado cuenta de que la búsqueda de Bandolero no solo sería una lucha por recuperar a su caballo, sino también el inicio de un viaje que transformaría su vida de un modo que jamás habría imaginado. Revivió el momento en su mente una y otra vez, como una película que no podía apagar. La imagen de Bandolero huyendo, llevando en brazos a aquella chica desconocida, fue un golpe para su orgullo, su reputación y, sobre todo, su bolsillo. «Debe de haberlo planeado», exclamó en voz alta, dando tal puñetazo en la mesa que casi se le cae la taza de café. «No puede ser una coincidencia. Nadie llega y se lleva un caballo así.
Hay algo detrás. Ni siquiera se le pasó por la cabeza la idea de que Esther pudiera ser simplemente una inocente amante de los caballos. En la mente de Sergio, todo estaba calculado, todo tenía un propósito. Y en ese momento, Esther no era más que otro enemigo en un mundo lleno de gente que, según él, quería acabar con él. Sin perder más tiempo, Sergio cogió el teléfono y llamó a la policía. No le importó la hora que era ni si sonaba desesperado, estaba desesperado. ¿Diga? Sí, es una emergencia. Su voz sonó fuerte y dura, el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Me han robado el caballo. Sí, un caballo. Vale más que algunos coches deportivos, por si pensaba tratarlo como algo trivial. Al otro lado de la línea, el ayudante de policía intentó calmarle, pero Sergio no dejó lugar a preguntas. Tienen que encontrarle ya. Se ha escapado con una chica, no sé quién es, pero debe estar escondida en algún sitio. Quiero a todos los equipos buscando. Tras colgar, Sergio se hundió en su sillón, frotándose la cara con las manos. Estaba agotado, pero su orgullo herido no le permitía relajarse. «Pagarás por esto, chica», dijo en voz baja, casi como una oscura promesa. Su mente ya estaba elaborando un plan para asegurarse de que encontraran a Bandolero, pero sobre todo quería que Esther se diera cuenta de la magnitud del error que había cometido. «No tiene ni idea de con quién está tratando», añadió, con la voz entrecortada por la arrogancia y la rabia. Las horas pasaban lentamente, y Sergio apenas podía pensar en otra cosa que no fuera Bandolero. Se levantaba de vez en cuando, paseándose por la casa como un depredador enjaulado. Con cada ruido que llegaba del exterior, el ruido de un coche que pasaba por la calle, el ladrido de un perro a lo lejos, corría hacia la ventana, esperando que fueran noticias. Pero la noche seguía sin noticias, y la sensación de impotencia empezaba a corroerle. ¿Cómo puede desaparecer un caballo de ese tamaño? ¿Y por qué nadie puede encontrarlo? Es como si se hubiera desvanecido en el aire, se dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ya había amanecido cuando sonó el teléfono. Sergio casi lo deja caer al contestar, tan ansioso estaba. ¿Sí? ¿Lo has encontrado?, preguntó, con la voz desbordante de expectación. Al otro lado, la respuesta fue un balde de agua fría. Todavía no, señor. Hemos buscado en las zonas cercanas al hipódromo e incluso en algunas granjas de la zona, pero no hay rastro del caballo ni de la chica. Ampliaremos la búsqueda por la mañana. Sergio apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Ampliar la búsqueda? ¿Por la mañana? Eso es inaceptable. Hay que hacer más. Contrata helicópteros, drones, lo que haga falta. Pago impuestos para que trabajéis, no para que esperéis a que salga el sol. Pero la llamada terminó sin que consiguiera lo que quería. Sergio tiró el teléfono sobre la mesa y soltó un grito de frustración. Se sentía traicionado por todos, por la policía, por el destino, por el propio Bandolero. ¿Cómo era posible que un animal en el que había invertido tanto le diera la espalda? Se lo di todo, se dijo en voz baja, más para sí mismo. ¿Y así es como me lo paga? ¿Huyendo con una chica? No podía ver más allá de su propio dolor y rabia. Para él, Bandolero no era solo un caballo. Era un símbolo de todo lo que representaba. Control, poder, éxito. Perderlo era como perder una parte de sí mismo. Cuando empezó a amanecer, Sergio estaba sentado en el mismo sillón, agotado, pero sin levantar la vista. Miraba por la ventana, con el rostro cansado y abatido. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados, pero para él no era el comienzo de un nuevo día, sino la continuación de una larga e insoportable noche. «Lo encontraré», dijo, con un tono lleno de determinación. «Aunque tenga que revolver cada centímetro de este país. Es mío y nadie me lo va a quitar». Al día siguiente, Sergio se levantó y alguien llamó a la puerta de su casa. Su corazón se aceleró con una repentina oleada de esperanza. Quizá eran noticias de Bandolero. Quizá, por fin, la policía había encontrado al caballo. Corrió hacia la puerta y la abrió de un empujón, pero no había nadie. Solo el viento agitaba ligeramente las hojas del jardín. «¿Qué demonios?», dijo, confuso, hasta que sus ojos se posaron en un discreto sobre dejado en el suelo. Era pequeño, pero parecía pesado. Sergio lo recogió con cuidado, mirando a su alrededor como si esperara encontrar a alguien escondido entre las sombras. Pero el barrio estaba silencioso,
demasiado silencioso. Cerró la puerta rápidamente y se acercó a la mesa del salón, sobre en mano. El papel era grueso, algo amarillento, y no había remitente ni marca alguna que permitiera identificar a quien lo había dejado allí. Sergio sintió un escalofrío, mezcla de ansiedad y desconfianza. Rasgó el sello con un gesto rápido y encontró algo peculiar. Varios trozos de papel, doblados unos dentro de otros, formando una especie de puzzle. Comenzó a abrirlos, uno a uno, con manos temblorosas. La tensión aumentaba con cada capa revelada. «¿Qué clase de broma es esta?», murmuró irritado, mientras abría otra nota vacía. Finalmente, en el último trozo de papel, había algo escrito. Era una sola línea, con letra pulcra, casi formal. «Ven aquí». Debajo de la frase, se anotaba cuidadosamente una ubicación. Sergio frunció el ceño, confuso, pero la duda pronto dio paso a la determinación. «Entonces, ¿quieres jugar conmigo, niña? Pues muy bien. A ver quién ríe el último». Se levantó, cogió las llaves del coche y se puso en marcha sin perder tiempo, con la adrenalina corriendo por sus venas. La carretera era larga y desierta. Sergio conducía con la mandíbula tensa, los dedos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Alternaba las miradas al GPS con los pensamientos que bullían en su mente. ¿Quién podría haber dejado esa nota? ¿Fue Esther? Pero, ¿por qué le llamaría? ¿Y si era una trampa? Sacudió la cabeza, tratando de disipar esas dudas. No tengo elección. Tengo que encontrar a Bandolero. Si esto es un truco, lo lamentarán amargamente. El lugar indicado en la nota era una granja aislada, rodeada de campos verdes y montañas que parecían tocar el cielo. Sergio aparcó el coche delante de la oxidada verja y bajó, hundiendo ligeramente los zapatos en la tierra blanda. Miró a su alrededor, dándose cuenta del silencio casi opresivo que dominaba el lugar. No había señales de vida, salvo el lejano sonido de los pájaros y el leve balanceo de los árboles con el viento. Empujó la verja, que crujió con fuerza, y comenzó a caminar hacia la casa principal. Al acercarse, vio una figura familiar, Esther. Estaba de pie en el campo abierto, riendo despreocupadamente mientras Bandolero, o Caballero, como ella lo llamaba, galopaba a su alrededor, lleno de energía. A Sergio le produjo un extraño efecto. Por un instante, se quedó paralizado. El caballo parecía diferente, más libre, más vivo, como nunca lo había estado en todos los meses que Sergio lo había entrenado. Pero este atisbo de emoción pronto dio paso a la ira. «Así que aquí es donde te escondes», gritó, dando zancadas hacia la joven. Esther se giró al oír la voz, y al reconocerle, su rostro se endureció. No dijo nada, solo dio un paso a un lado, colocándose entre Caballero y Sergio, como dispuesta a protegerle. «Tienes mucho valor para venir aquí después de lo que has hecho», dijo Sergio, con la voz cargada de desprecio. «Es mi caballo. Lo robaste y lo quiero de vuelta. Ahora mismo». «¿Robarlo?», contestó Esther, con voz tranquila pero firme, mientras acariciaba ligeramente el cuello de Caballero. «Ese caballo no es tuyo. Nunca lo fue. Es Caballero, y lo he criado desde que era pequeño. Era solo un potro cuando lo encontré. Lo he cuidado, lo he alimentado, le he enseñado todo lo que sabe. Es de mi familia, no tuya». Sergio se rió con desprecio, sacudiendo la cabeza. «¿Familia? Es un animal, y lo compré legalmente, con mi propio dinero. ¿Crees que puedes aparecer de la nada y reclamarlo como persona? El mundo no funciona así, chica». Esther entrecerró los ojos, su postura inquebrantable. «Puede que lo hayas comprado, pero no sabes nada de quién es en realidad. No te pertenece. Nunca lo ha sido. Y él lo sabe». Miró a Caballero, que parecía entender cada palabra que decía. El caballo relinchó suavemente, sacudiendo la cabeza, como para reforzar su posición. Sin pensarlo, Sergio avanzó hacia Esther con paso firme, su mente dominada por el deseo de acabar con la situación allí mismo, con sus propias manos. «Escucha, niña», gritó, con su voz resonando en el campo vacío. Esther se detuvo, pero no se volvió inmediatamente. Permaneció al lado de Caballero, con la mano apoyada en el cuello del caballo, como si le pidiera que mantuviera la calma. «No tienes ni idea de a quién te enfrentas», continuó Sergio, acercándose cada vez más. «He invertido tiempo, dinero
y esfuerzo en este caballo. Es mío, ¿me entiendes? No te lo vas a quedar. Finalmente, Esther se dio la vuelta, con el rostro sereno, pero los ojos brillantes de una determinación que hizo que Sergio se detuviera un instante. ¿Es tuyo?, preguntó en voz baja. ¿Crees que puedes comprarlo todo, verdad? ¿Crees que el dinero es suficiente para que algo o alguien te pertenezca? Caballero no es un objeto, Sergio. Es un ser vivo. Tiene un corazón, un alma. Y sabe a dónde pertenece. Basta de hablar así. Sergio explotó, perdiendo el control. Dio otro paso hacia adelante, levantando la mano como si quisiera agarrar la rienda de Caballero. No he venido aquí a filosofar sobre caballos y sentimientos. He venido a tomar lo que es mío. Intentó agarrar al caballo, pero Caballero se echó hacia atrás, levantó la cabeza y relinchó con fuerza, tensando los músculos del cuello. El sonido reverberó por el campo, resonando como una clara advertencia. Esther no se movió. Se mantuvo firme, con los ojos fijos en Sergio, como desafiándole a intentar algo más. «Estás yendo demasiado lejos, chica», gritó Sergio, con la voz cargada de ira y orgullo herido. «Intento ser razonable, pero me estás obligando a actuar». Avanzó de nuevo, alargando la mano para intentar agarrar a Esther por el brazo. Fue entonces cuando ocurrió. Caballero, que hasta ese momento solo se había movido a la defensiva, actuó con decisión. Levantó las patas traseras y soltó una patada tan potente que golpeó a Sergio de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás como una hoja al viento. Sergio voló varios metros y aterrizó con un ruido sordo en el suelo. El impacto le dejó sin aire en los pulmones y permaneció inmóvil durante unos segundos. El mundo parecía girar a su alrededor, mientras un intenso dolor le recorría el cuerpo. Esther corrió hacia Caballero, comprobando que estaba bien. «Tranquilo, compañero, ya está bien», le dijo, acariciando el cuello del caballo, que aún parecía agitado pero bajo control. Miró a Sergio, que seguía en el suelo, pero no dijo nada. Era como si supiera que él necesitaba aquel momento de humillación para comprender algo que las palabras nunca podrían explicar. Al cabo de unos minutos, Sergio consiguió por fin levantarse, aunque se tambaleó, presionándose el costado del cuerpo donde sentía el dolor más agudo. Estaba aturdido, sucio y, sobre todo, furioso. «Tú pagarás por esto», consiguió decir, con la voz ronca y temblorosa. Pero en el fondo, había algo más en esa afirmación. No era solo rabia. También era la constatación de que había perdido el control absoluto de la situación. Se enfrentaba a algo que no podía dominar simplemente con dinero o autoridad. Y eso le aterrorizaba. Esther, al ver que volvía a estar en pie, dio un paso adelante, pero sin separarse de Caballero. «¿Sabes cuál es el problema, Sergio?», le preguntó, con voz firme pero no exenta de una pizca de compasión. «Crees que puedes forzar las cosas, que puedes controlarlo todo y a todos, pero no entiendes que Caballero ha elegido. No quiere ir contigo. Sabe quién se preocupa de verdad por él, y eso es algo que nunca podrás comprar, por mucho dinero que tengas». Sergio no contestó. Se limitó a mirarla con una mezcla de odio y frustración mientras el viento soplaba suavemente sobre el campo. Sabía que allí no podía hacer otra cosa. No en aquel momento. «Esto no ha terminado, muchacha», dijo finalmente, con una expresión dura en el rostro. «Voy a recuperar mi caballo, aunque tenga que pasar por encima de ti». Sin esperar respuesta, Sergio comenzó a alejarse, cojeando ligeramente, pero con el rostro aún lleno de determinación. Subió a su coche y se alejó sin mirar atrás, pero algo había cambiado en su interior. No sabía exactamente lo que era, pero aquel enfrentamiento le había sacudido de un modo que no podía comprender. Mientras conducía de vuelta a casa, el sonido de la patada de Caballero y las palabras de Esther resonaban en su mente, como si fueran una herida que no podía ignorar. Pero en lugar de rendirse, Sergio sintió que su rabia se convertía en una determinación aún mayor. Decidió que, costase lo que costase, recuperaría a Bandolero. Aunque tuviera que recurrir a los tribunales, a la policía o a cualquier otra medida extrema, no permitiría que una campesina le derrotara. Pero en el fondo, había una vocecita que le decía algo que no quería oír. ¿Y si ella tenía razón? Llegó el día siguiente, pero para Esther parecía como si la noche nunca hubiera terminado.
Después del enfrentamiento con Sergio, el silencio de la granja parecía más pesado. Ella sabía que Sergio no se rendiría. Había algo en su mirada que prometía represalias, una determinación fría e implacable que la asustaba, aunque no quisiera admitirlo. Caballero, en cambio, estaba tranquilo, como si supiera que había defendido a su ama. Pastoreaba tranquilamente en el campo, pero de vez en cuando levantaba la cabeza, como si fuera consciente de algo que nadie más podía percibir. El ruido de los coches al llegar rompió la calma, cortando el aire como una cuchilla. Esther se apresuró a salir de la casa, con el corazón acelerado. Cuando miró hacia la puerta de la granja, vio que 3 coches de policía se detenían en la entrada. De los vehículos bajaron hombres uniformados, y detrás de ellos, en su coche de lujo, iba Sergio, con una expresión de triunfo en el rostro. Salió del coche lentamente, ajustándose la corbata, como si quisiera saborear el momento. «Te lo dije, Esther. No deberías haberme subestimado», dijo, con la voz cargada de falsa superioridad, mientras se cruzaba de brazos y observaba la escena. Esther sintió que le hervía la sangre. Sabía que él haría algo así, pero ver a la policía allí, invadiendo su granja, le hizo sentir una mezcla de miedo e indignación. «No pueden entrar aquí y llevarse mi caballo», gritó, con voz temblorosa pero llena de determinación. Los policías se miraron entre sí, algunos dudaron, pero el superior, un hombre alto con expresión seria, dio un paso al frente. «Hemos recibido una orden judicial para incautar el caballo hasta que se resuelva el caso en los tribunales», dijo, tratando de mantener un tono profesional. «Será mejor que coopere, señorita. Esto podría acabar de forma tranquila o complicada». «¿Complicado?». Esther se rió, pero era una risa amarga, casi desesperada. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Caballero no es solo un caballo, es mi familia. ¿Y quieres quitármelo por culpa de un arrogante que cree que puede comprarlo todo con dinero? No lo permitiré». Dio un paso adelante, colocándose entre los policías y Caballero, que ahora observaba la escena con las orejas levantadas, como si percibiera la tensión en el ambiente. Sergio resopló, impaciente. «Familia». Otra vez con lo mismo. «Esto no es un cuento de hadas, niña. Es la vida real. Y en la vida real, quien tiene los documentos tiene los derechos. Y yo los tengo todos». Miró a los policías con impaciencia. «¿A qué estáis esperando? Hagan su trabajo». Los policías empezaron a avanzar hacia el campo donde estaba Caballero, pero Esther no se movió. Extendió los brazos, como si quisiera formar una barrera con su cuerpo. «Tendréis que pasar por encima de mí antes de tocarle», gritó, con la voz cargada de emoción. El policía que dirigía la operación suspiró, como si estuviera acostumbrado a lidiar con situaciones similares. «Señorita, no queremos hacer daño a nadie, pero si se resiste, tendremos que usar la fuerza». Antes de que pudiera terminar de hablar, Esther cogió una pala que estaba apoyada en la valla y la levantó, apuntándoles. «No os lo permitiré. No lo entendéis. Caballero no le pertenece, me pertenece a mí. Podéis arrestar a quien queráis, pero a él no le tocaréis». Su voz era ronca y las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero no bajó la pala. El campamento enmudeció por un momento. Los policías se detuvieron, sorprendidos por su determinación. «¡Basta!», gritó Sergio irritado. «Esto está fuera de lugar. Está obstruyendo la justicia. Hagan algo ya». Señaló a Esther como si fuera una delincuente peligrosa, con la cara roja de ira. El jefe de policía asintió a sus subordinados. «Inmovilícenla, pero sin violencia innecesaria», ordenó. Pero lo que ocurrió a continuación se les fue completamente de las manos. Cuando 2 policías avanzaron hacia Esther, ella blandió su pala con fuerza, golpeando al primero de ellos en el brazo. Este gritó de dolor, retrocediendo, mientras los otros 2 corrían a retenerla. Esther luchó como pudo, gritando y forcejeando, pero la diferencia de fuerzas era abrumadora. La tiraron al suelo, inmovilizándola con brutalidad. «No, soltadme, no podéis hacer esto», gritaba, mientras las lágrimas corrían por su rostro embadurnado de suciedad. Fue entonces cuando Caballero entró en acción. Relinchó con fuerza, un sonido tan intenso que hizo que todos los presentes se detuvieran por un momento.
Luego salió disparado hacia los policías, con los ojos llameantes de una ferocidad que nadie esperaba de un animal tan dócil. Avanzó hacia ellos, tirando al suelo a uno de los agentes de un empujón y golpeando a otro con una patada que lo lanzó lejos. Se desató el caos. Los policías intentaron retirarse, pero Caballero estaba decidido a proteger a Esther. Sergio, que observaba desde lejos, parecía incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo. «Ese caballo está loco. Haz algo», gritó con voz temblorosa. Pero fue el sonido de un disparo lo que silenció todo. Uno de los policías sacó rápidamente una pistola eléctrica y disparó a Caballero. El animal cayó al suelo con un fuerte ruido. Su cuerpo tembló ligeramente antes de quedarse inmóvil. «No, caballero», gritó Esther, con la voz cortando el aire como un cuchillo. Intentó levantarse, pero los policías la sujetaron. «¿Qué habéis hecho?» «Solo me estaba protegiendo», gritó, luchando inútilmente contra las manos que la sujetaban. El campo quedó en silencio, salvo por el sonido sordo del llanto de Esther. Sergio contempló la escena, ahora pálido, como si algo en su interior se hubiera roto. Por primera vez, pareció dudar. Abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Lo que había empezado se le había ido completamente de las manos, y por primera vez se preguntó si había ido demasiado lejos. Los policías empezaron a organizarse de nuevo. Algunos llevaban a Caballero hasta el coche, mientras otros aún mantenían inmovilizada a Esther. La escena era desoladora, e incluso los agentes parecían incómodos con lo que habían hecho. Sergio apartó la mirada, pero las palabras de Esther aún resonaban en su mente. «Es mi familia». Intentó ignorarlo, pero sabía que aquel sonido le perseguiría durante mucho tiempo. Días después llegó el día del juicio. Por fin llegó el día del juicio, trayendo consigo una atmósfera pesada y llena de tensión. En la pequeña sala, el aire parecía denso, casi sofocante, con todas las miradas puestas en el centro del drama. A un lado estaba Sergio, vestido impecablemente con un traje caro, su rostro serio y cerrado, como el de un hombre acostumbrado a tener el control de las situaciones. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, la expresión impasible, pero sus ojos mostraban una rabia contenida. Al otro lado estaba Esther, con ropa sencilla y los ojos enrojecidos por el cansancio y las lágrimas recientes. A pesar de su aspecto humilde, tenía una postura erguida, casi desafiante, manteniéndose firme en la determinación que era lo único que le quedaba en aquel momento. El juez, un hombre de mediana edad y expresión rígida, sentado en su silla, hojea los documentos con atención antes de hablar. «Estamos aquí para deliberar sobre la propiedad del caballo conocido como bandolero, o caballero, como lo llama la señorita Esther. Este tribunal escuchará los argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión». Su voz resonó en la sala, solemne y carente de emoción, como si fuera ajeno a la intensidad de la disputa. Sergio fue el primero en hablar, levantándose lentamente, sus palabras elegidas con la precisión de quien está acostumbrado a ganar. «Señoría, permítame empezar diciendo que la propiedad de este caballo es indiscutible. Tengo todos los documentos legales que prueban que compré a Bandolero por una suma importante. No es un animal cualquiera, es una inversión de alto valor en la que he puesto mi tiempo, mi dinero y mi confianza. No es solo una cuestión de propiedad, sino de justicia. Este caballo es mío, y me lo ha robado alguien que claramente no entiende las implicaciones legales de sus actos». Miró fijamente a Esther, cargado de desprecio. «Puede que tenga buenas intenciones, puede que incluso piense que tiene razón, pero las buenas intenciones no invalidan la ley. Bandolero estaba a mi cargo, y me lo quitaron sin autorización. Si permitimos que este tipo de conductas queden impunes, estamos fomentando el caos y la anarquía». El abogado de Sergio asintió, satisfecho con la exposición. Sergio volvió a sentarse, seguro de que sus palabras habían surtido efecto. Pero el juez permaneció inexpresivo, limitándose a anotar algo en su bloc de notas. «Muy bien», dijo el juez, antes de volverse hacia Esther. «Ahora escuchemos a la señorita Esther. Por favor, presente su caso». Esther se levantó lentamente, con las manos temblorosas agarrando el borde de la mesa. Por un momento, pareció que no iba a encontrar las palabras, pero entonces miró al juez, luego a Sergio, y por último, al público que la observaba en silencio.
Había algo en sus ojos que paralizaba la sala. Una mezcla de dolor y convicción que desbordaba cada uno de sus gestos. «Señoría», comenzó, con voz temblorosa pero clara, «no tengo documentos, no tengo abogados caros ni contratos firmados. Lo que tengo es la verdad». Respiró hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. «Caballero, o bandolero, como él lo llama, no es solo un caballo para mí. Es parte de mi vida. Lo crié desde pequeño. Era solo un potro cuando lo encontré, abandonado y frágil, sin nadie que se ocupara de él. Le di de comer, le cuidé, le enseñé a confiar en la gente. Era más que un animal, era mi amigo». Hace una pausa, sus ojos se llenan de lágrimas, pero no las deja caer. «Hace 2 años ocurrió un accidente. Caballero huyó, probablemente asustado o desorientado. Lo busqué durante meses, pero desapareció y pensé que nunca lo volvería a ver. Hasta que, aquel día en el hipódromo, nuestros caminos volvieron a cruzarse. Me reconoció, Excelencia. Vino a verme porque sabía dónde estaba su verdadero hogar. ¿Y ahora quiere decirme que pertenece a otra persona solo porque fue comprada con dinero? ¿Qué significa la propiedad legal cuando el propio corazón del animal sabe a dónde pertenece?» La sala quedó en absoluto silencio. Cada palabra de Esther parecía llevar el peso de años de sufrimiento y amor, e incluso Sergio sintió un nudo en el estómago, aunque trató de ignorarlo. El juez la observó atentamente, con los ojos fijos en ella, mientras anotaba algo más en su libreta. «Muy bien, señorita Esther. Gracias por compartir su perspectiva». El juicio continuó, con los abogados de ambas partes presentando argumentos técnicos, pero nadie en la sala parecía estar escuchando realmente. Lo que importaba era la conexión que se había establecido entre Esther y Caballero, una conexión que trascendía contratos y papeles. Tras horas de deliberaciones, el juez convocó a todos para anunciar su decisión. Tras escuchar a ambas partes y considerar los argumentos presentados, este tribunal reconoce que el caballo en cuestión, aunque adquirido legalmente por el señor Sergio, tiene una conexión emocional e histórica única con la señorita Esther. Hizo una pausa, mirando a Sergio y luego a Esther. Se concederá la posesión del caballo a Esther. Este tribunal entiende que, en casos como este, hay algo más importante que la propiedad material. El vínculo entre un animal y su cuidador no puede medirse solo en términos legales. Esther jadeó, llevándose las manos a la cara mientras lágrimas de alivio y felicidad corrían finalmente por sus mejillas. Sergio, en cambio, estalló de rabia. «Esto es absurdo», gritó, levantándose de la silla. «Están dejando de lado la ley en favor de una historia sentimental. Voy a apelar. Esto no se sostiene». El juez golpeó el mazo, dando por terminada la sesión. «Tiene derecho a apelar, pero esta es la decisión de este tribunal». Se levantó y abandonó la sala, mientras Sergio se quejaba. Esther se volvió hacia Caballero, que estaba fuera, esperando. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo hemos conseguido, colega, lo hemos conseguido», le dijo, mientras el caballo relinchaba suavemente, como si entendiera cada palabra. Al día siguiente del juicio, Sergio estaba sentado en el salón de su casa, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Había estado despierto toda la noche, repasando los argumentos, los documentos y lo que había sucedido en el tribunal. La decisión del juez aún resonaba en su mente, como un golpe que no podía aceptar. Había perdido, algo que rara vez ocurría en su vida, y era como una espina clavada en su orgullo. «No puedo dejarlo así», se dijo, con voz firme, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Ella ganó porque utilizó la emoción. Pero yo tengo la ley de mi parte, y la ley siempre gana. Sergio llamó a su abogado, un hombre serio y pragmático que ya se había ocupado de muchas de las batallas legales del empresario. «Ricardo, quiero recurrir», le dijo sin rodeos. «Esa decisión fue un error, ese caballo es mío, y no voy a aceptar que me ganen una ingenua y un juez sentimental». Ricardo suspiró al otro lado de la línea. «Sergio, sabes que el juez fue muy claro en su decisión, y la verdad, su discurso fue contundente. No será fácil revocarlo». Sergio golpeó la mesa con la mano, interrumpiéndole. «No me importa lo poderoso que fuera su discurso. Quiero ese caballo de vuelta.
y usted encontrará la manera de hacerlo realidad. Al otro lado de la historia, Esther estaba en la granja, intentando disfrutar del breve alivio que le había proporcionado la decisión del juez. Pero incluso con la victoria en los tribunales, no podía relajarse del todo. Sabía que Sergio no se rendiría tan fácilmente. Mientras peinaba a Caballero, le habló en voz baja. «Sabes que volverá, ¿verdad? No aceptará lo que pasó ayer. Pero te prometo que no dejaré que te vuelvan a alejar de mí». Caballero relinchó suavemente, como para tranquilizarla, pero Esther seguía sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Pocos días después, Sergio pasó a la acción. Consiguió programar una nueva vista sobre la base de un recurso, alegando que el tribunal anterior había descuidado los aspectos jurídicos del caso en favor de una decisión emocional. Esther recibió la noticia mientras daba de comer a Caballero. Cuando el agente judicial le entregó los papeles, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sabía que no se daría por vencido, se dijo, aferrando con fuerza el documento. Pero aunque estaba asustada, Esther decidió que no se dejaría vencer por el miedo. Si él quiere volver a luchar, entonces yo también lucharé. Por usted, caballero. El día de la nueva vista, el ambiente en la sala era aún más tenso que antes. Sergio estaba más agresivo, más decidido, y traía un equipo legal más numeroso y ruidoso. Esther, en cambio, parecía pequeña y frágil a su lado, pero su determinación brillaba en sus ojos como una llama obstinada que no podía apagarse. El juez abrió la sesión y pidió a cada parte que expusiera de nuevo sus argumentos. Sergio fue el primero en hablar, y esta vez su planteamiento fue más incisivo. Señoría, con el debido respeto a la decisión anterior, creo que hubo un grave error al dar prioridad a las emociones sobre los hechos. Este tribunal debe recordar que se trata de la propiedad de un animal valioso, comprado legalmente y que me pertenece. Tengo documentos que lo demuestran. No es una cuestión de bondad o de historias emocionales. Es una cuestión de justicia objetiva. Miró a Esther con expresión dura, casi desafiante, antes de continuar. Y si permitimos que decisiones como esta se tomen basándose en los sentimientos, estamos sentando precedentes peligrosos. ¿Qué vendrá después? ¿Personas que reclaman una propiedad porque tienen vínculos con ella? Eso no es justicia. Eso es el caos. Cuando le llegó el turno a Esther, se levantó lentamente, pareciendo aún más vulnerable bajo el peso de las palabras de Sergio. Pero cuando empezó a hablar, su voz era firme, llena de una determinación que contradecía su delicada apariencia. «Señoría», comenzó, mirando directamente al juez, «sé que la ley es importante. Sé que los documentos son importantes. Pero quiero que todos los presentes piensen por un momento. ¿Qué es la ley, sino un intento de proteger lo que es justo? La ley no debería proteger solo lo que está sobre el papel. Debería proteger lo que es correcto». Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Caballero no es un bien material. Es un ser vivo. Tiene opciones, sentimientos, recuerdos. Cuando me vio aquel día, me eligió a mí. No fui yo quien se lo arrebató a Sergio. Fue él quien vino a mí. Y si este tribunal cree que la ley debe ignorar eso, entonces quizá el problema no esté en mis actos, sino en cómo estamos interpretando la ley. Las palabras de Esther flotaban en el aire, cargadas de significado. Sergio la observó, con la mandíbula tensa, pero ni siquiera él pudo evitar sentir el impacto de lo que ella había dicho. El juez, por su parte, parecía pensativo, mirando a ambos lados mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. El silencio en la sala era casi insoportable, hasta que por fin habló. Este litigio es, cuando menos, insólito. Pero después de considerar los argumentos y las nuevas pruebas presentadas, creo que la mejor solución no es continuar la pelea, sino encontrar una forma de hacer justicia para ambas partes. Hizo una pausa, mirando a Sergio y luego a Esther. Por lo tanto, propongo un acuerdo. El caballo quedará al cuidado de Esther, pero Sergio podrá utilizarlo en carreras y eventos, repartiéndose los beneficios entre los dos. ¿Te parece justo? Esther pareció dudar, pero miró a Caballero y luego al juez. Sabía que era la mejor manera de protegerlo sin seguir arriesgándose a perderlo. «Acepto», dijo con voz temblorosa. Sergio cedió a regañadientes. «Acepto el trato.
Pero no creas que esto es una victoria para ti, Esther. A pesar de sus duras palabras, había algo diferente en su tono. Tal vez una chispa de respeto que no estaba dispuesto a admitir. Y así terminó el juicio con un acuerdo inesperado. Esther y Sergio habían empezado como enemigos, pero ahora eran, en cierto modo, socios. Caballero, en el centro de todo, seguía siendo el vínculo que los unía, un símbolo de algo más grande de lo que ambos podían comprender. Los días siguientes al juicio fueron un torbellino de emociones para Esther y Sergio. El acuerdo parecía sencillo sobre el papel, pero llevarlo a la práctica era otra historia. Para Sergio, compartir la propiedad de Caballero era una herida en su orgullo. Odiaba la idea de depender de Esther para algo que consideraba suyo por derecho. Para Esther, en cambio, el acuerdo era una amarga victoria. Aunque había conseguido mantener a Caballero bajo su cuidado, aún le quedaba una pizca de resentimiento al saber que Sergio se beneficiaría de algo que ella consideraba sagrado: el vínculo entre ella y el caballo. La mañana en que comenzó el nuevo entrenamiento de Caballero, Sergio llegó a la finca con su imponente presencia habitual. Llevaba una camisa de lino perfectamente planchada y unos zapatos que brillaban al sol, en total contraste con el ambiente rústico de la finca. Esther ya estaba allí, con ropa de trabajo sencilla y las manos sucias de tierra. Estaba junto a Caballero, acariciándole el cuello mientras le decía algo. Cuando vio a Sergio, su expresión se endureció, pero se mantuvo firme. «Pensé que vendrías más tarde», dijo, sin intentar ocultar su tono seco. «Me gusta supervisar las cosas yo mismo», respondió Sergio, con una sonrisa carente de calidez. Se acercó al caballo, analizándolo de arriba a abajo, como si estuviera evaluando una inversión. «Está en buena forma. Espero que hayas seguido las pautas que te dejó el domador». Esther puso los ojos en blanco, cruzándose de brazos. «No necesito las directrices de un entrenador municipal para cuidar de Caballero. Le conozco mejor que nadie. No necesita carreras para demostrar su valía, pero si eso forma parte del trato, me aseguraré de que esté bien. No por ti, sino por él». Sus palabras eran cortantes, pero había una verdad en ellas que Sergio no podía ignorar. Se encogió de hombros, intentando disimular la incomodidad que sentía. «Bien», dijo, con una falsa calma. «Mientras esté en condiciones de ganar. Porque si vamos a hacer esto, es para ganar». Se acercó a Caballero, intentando tocarlo, pero el caballo apartó la cabeza, relinchando suavemente. Sergio se quedó inmóvil un instante, sintiendo el rechazo como un golpe. «Todavía no confía en mí», dijo, más para sí mismo que para Esther. «Claro que no», respondió ella sin vacilar. «La confianza no es algo que se compra, Sergio. Es algo que se construye. Y aún te queda mucho camino por recorrer si quieres eso de él». Había dureza en su voz, pero también una pizca de verdad que Sergio no podía negar. Se echó hacia atrás, intentando no dejar traslucir lo mucho que le molestaba. Los días se convirtieron en semanas, y a pesar de sus diferencias, Sergio y Esther empezaron a encontrar una especie de equilibrio. Era extraño, casi incómodo, pero inevitable. Sergio, por primera vez en mucho tiempo, empezó a darse cuenta de que el mundo no solo giraba en torno a contratos y beneficios. Vio que Esther cuidaba de Caballero con una ternura y una paciencia que no acababa de entender, pero que le fascinaban. Hablaba con el caballo como si fuera una persona, explicándole cada movimiento, cada entrenamiento, como si formaran una verdadera pareja. «¿De verdad crees que entiende todo lo que le dices?», le preguntó Sergio un día mientras observaba el trabajo de Esther. Estaba apoyado en la valla, con los brazos cruzados y la mirada curiosa. Esther se detuvo, secándose el sudor de la frente, y le miró como si acabara de hacerle la pregunta más obvia del mundo. «Claro que lo entiende. No necesita palabras. Siente lo que yo siento. Eso es algo que nunca entenderás si sigues viéndole solo como un número o una máquina de dinero». Sergio permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que ella había dicho. Por primera vez, empezó a cuestionarse su propia visión de Caballero. Era cierto que siempre había visto al caballo como una inversión, una herramienta para alcanzar el éxito. Pero viendo la forma en que Esther interactuaba con él, empezó a darse cuenta de que tal vez había algo más. No sabía cómo enfrentarse a ese sentimiento, así que simplemente no dijo nada.
Con el tiempo, ocurrió algo inesperado. Caballero empezó a aceptar a Sergio. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, lleno de momentos de frustración y pequeñas victorias. Una mañana, mientras Sergio estaba solo con el caballo, decidió probar algo diferente. No le dio órdenes. No intentó controlarlo. Se quedó allí, junto a él, en silencio. Caballero le miró durante un largo momento, como si evaluara sus intenciones, antes de dar un paso adelante y permitir que Sergio le tocara la cabeza. Fue un momento sencillo, pero para Sergio fue transformador. Por primera vez, sintió algo que no era posesión ni ambición. Sintió una conexión. Cuando le contó a Esther lo que había pasado, ella esbozó una pequeña pero genuina sonrisa. Verás, él estaba esperando que le mostraras algo diferente. Quizá ahora empiece a confiar en ti. Sergio no contestó inmediatamente. Se limitó a asentir, sabiendo que le quedaba mucho por aprender. Y así, la asociación que comenzó con tanta tensión empezó a convertirse en algo más complejo. Sergio y Esther seguían teniendo diferencias, seguían discutiendo, pero ahora había un respeto mutuo que empezaba a crecer. Cada uno, a su manera, aprendía del otro. Esther estaba aprendiendo que, aunque Sergio era arrogante y se centraba en los resultados, tenía la capacidad de cambiar. Y Sergio estaba aprendiendo que había cosas que ninguna cantidad de dinero podía comprar, y una de esas cosas era la confianza de un animal tan especial como Caballero. Al final, Caballero no era solo el vínculo que los unía. Era el maestro silencioso, el catalizador de un cambio que ninguno de los dos podía prever. Aún les quedaba mucho camino por recorrer, pero por primera vez parecía que empezaban a avanzar en la misma dirección. No como enemigos, sino como algo que, con el tiempo, podría convertirse en amistad.